UNT presenta Voces de nuestra clase. Hola amigos y amigas, nuevamente estamos en su podcast Voces de nuestra clase. Este día tenemos invitada especial, nuestra compañera Sonia Viñerta, integrante de la Junta Directiva de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, que recientemente en junio estuvo participando en la Conferencia Internacional de la OIT, la 113ª Conferencia Internacional de la OIT. Vamos a hablar de esto y de qué procesos siguen en este tema de la OIT. Sonia, ¿cómo está? ¿Cómo fue la visita a la 113 Conferencia de la OIT? Hola, mucho gusto. Espero que este tema le sea de interés a toda la clase trabajadora que nos escucha, y lo digo porque a veces por desconocimiento y falta de credibilidad, porque son procesos un poco largos a nivel internacional, no le damos la relevancia que en realidad tiene, ¿verdad? Pues comentarles que esta participación se dio a través, ¿verdad?, de el apoyo para que nos inscribiera y la OIT nos diera la autorización a través de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, que es la internacional a la que la CNTS pertenecemos, y es a través de esta estructura pues que logramos, ¿verdad?, ingresar dos personas, un compañero y mi persona, logramos ingresar como representantes de El Salvador en una delegación de 12 personas que iban, ¿verdad?, respaldadas por la ADS. Ok, ¿y por qué es importante usar estos mecanismos de la OIT? ¿Por qué la clase trabajadora acude a la OIT? Bueno, en realidad es importante señalar que en el derecho internacional existen compromisos de Estado frente a normas internacionales que El Salvador debe de cumplir, y en el caso del mundo laboral es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la que determina ciertos aspectos de cómo deben actuar los estados, los empresarios, el empresariado de cada país y la parte trabajadora a través de sus organizaciones. Entonces es ahí donde, cuando no está funcionando el cumplimiento de esos compromisos a nivel internacional en el ámbito laboral, pues se le ponen en conocimiento a la OIT, o la OIT examina también, y ahí donde vienen un conjunto de recomendaciones y señalamientos a nivel internacional. Y por eso ellos hablan del tripartismo, porque en realidad son las tres partes, ¿verdad?, que funcionamos en el mundo laboral y que debe de estar, digamos, en aparente sintonía para que los derechos laborales se respeten. Entonces ahí está el gobierno, los empleadores, ¿verdad?, y la clase trabajadora como tal. ¿Y qué denuncias se realizaron de parte de la CNTS en esta 113ª Conferencia Internacional de la OIT? ¿Cuál fue el papel de su participación allá? Bueno, como es de conocimiento de todo el mundo o de la mayoría, pues en El Salvador se vulneran gravemente los derechos laborales y también la libertad sindical. Entonces nuestra confederación ya venía, ¿verdad?, desde años anteriores interponiendo una serie de quejas donde se hacía ver a la OIT como el Estado, el gobierno que administra el Estado, había incumplido ciertos convenios, ¿verdad?, y se habían expresado estas quejas. Entonces la idea fue participar para reforzar, ¿verdad?, ese desarrollo de la exposición que se permite en algo que se llama pues las plenarias, ¿verdad?, porque es una conferencia internacional que dura 2 semanas, que está súper calendarizada, y cada día pues se desarrollan ciertos temas o ciertas actividades. Entonces la participación nuestra obedeció, ¿verdad?, a esa queja que había interpuesto la CNTS y poder posicionar, ¿verdad?, porque a nivel internacional, ahora no mucho, pero se manejaba que en El Salvador es un país de respeto a los derechos humanos y derechos laborales, lo cual no es así. Entonces teníamos que llegar a participar para decir qué es lo que está sucediendo en El Salvador. Y fui, digamos, ahí propuesta por la ADS, por esa misión, ¿verdad?, que representó la ADS, para que yo fuera la vocera en una plenaria y pudiera exponer la situación de América Latina y dentro de algunos países de América Latina, y dentro de esta la situación de El Salvador.
¿Y qué en particular de la situación de El Salvador se fue denunciado ahí en la conferencia? Bueno, en realidad todo el retroceso que ha habido respecto a la libertad sindical, en el sentido de los despidos de personas que son directivas sindicales o representantes sindicales, que está prohibido. También el tema de la criminalización, ¿verdad?, de este ejercicio o de la protesta, el retroceso en los contratos colectivos, la privación de libertad de personas sindicalistas, una privación injusta. Y esto, ¿qué es lo que hace, verdad? Ha provocado muertes. Nuestra confederación tiene 2 personas, 2 compañeros que murieron estando detenidos sin deber nada, sin tener ninguna vinculación con pandillas. Y entonces todo esto también fue denunciado, ¿verdad? Y fue expuesto ante todos los países, porque eso queda grabado. Si alguien no lo escuchó, pues puede perfectamente, ¿verdad?, poner ahí, buscar en la página del OIT, buscar en la conferencia y escuchar lo que se dijo, pero en esencia fue eso, que es una situación grave y se le pidió, ¿verdad?, a la comunidad internacional ponerle atención a esta problemática grave del país, que se expresa en un retroceso y un ataque a la libertad sindical. Bueno, en la conferencia se desarrolla todos los junios de cada año, pero entiendo que solo es el culmen de todo el trabajo de la OIT en el año, pero ¿qué sigue después? ¿Qué implicaciones tiene la conferencia? ¿Hay alguna especie de resolución? ¿Cuál fue esa resolución? ¿Nos puede comentar un poco? Al final, pues como se hace una revisión de casos, el país, El Salvador, quedó, digamos, seleccionado en los 24 países que tienen una serie de quejas y que más afectan, ¿verdad?, la libertad sindical y los derechos laborales. Y entonces se concluyó que en efecto en el país así está sucediendo, y a eso se le llama conclusiones, ¿verdad?, del Comité de Aplicación de Normas. Es el ente, digamos, o el organismo que le da seguimiento si el Estado salvadoreño ha cumplido o no, ¿verdad?, con las recomendaciones que se les ha dado. Ya El Salvador lleva varios años en esa lista de países que incumplen, y por lo tanto se le volvió a considerar, y dentro de las conclusiones que se dijo que lo más importante, ¿verdad?, es que se le pedía a El Salvador que de forma inmediata cesara la persecución, la vulneración, la violación, la estigmatización contra personas sindicalistas y las actividades que nosotros hacemos. Y se le ha pedido, ¿verdad?, que para septiembre tiene que dar muestras de que ha cumplido con otra serie de procedimientos que son de obligatorio cumplimiento, como es el Consejo Superior del Trabajo, ¿verdad?, que ya hemos visto que se ha hecho un esfuerzo por cumplirlo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí a nivel nacional el funcionariado salvadoreño maneja un discurso que no les importa lo que la comunidad internacional diga, pero tan es así que sí les importa, que hubo esfuerzos allá. Pudimos ver cómo se hizo intentos de sacar a este país de esa lista corta y de que no se reconociera por la vocería oficial que llegó de este país que era verdad lo que estaba diciendo, pero la OIT le dijo: momento, esto usted está pasando, esto es cierto, ¿verdad?, y tiene que hacer, digamos, lo que se le está pidiendo, a tal grado que el ministro de Trabajo se ha preocupado, ¿verdad? Lamentablemente, pues vamos a ver qué hace este consejo, si en realidad cumple y no solo es una estructura cosmética como ha sucedido, ¿verdad?, en otros gobiernos en años anteriores también. A propósito del consejo, la CNTS, entiendo yo que no participó de la elección. ¿Por qué no participó? ¿Cuál es el señalamiento que tienen ustedes a cómo se eligió, digamos, los representantes de los trabajadores en el consejo? Sí, en realidad ese es el punto. O sea, nosotros sabemos que el Consejo Superior del Trabajo es una estructura necesaria, porque por ahí pasan muchas cosas importantes, entre ellas las políticas laborales, ¿verdad? Pero el problema es el cómo se elige, ¿verdad? A la CNTS se le negó la participación en el sentido de no convocar, de no mandar la convocatoria a varias de nuestras confederaciones, porque no tenemos credenciales, cuando la credencial no es el requisito único, sino que dice la ley y que dicen los tratados, ¿verdad?, que debe estar jurídicamente reconocida, y la CNTS está activa, sus federaciones tienen la documentación dentro del Ministerio de Trabajo, y es bien gracioso que el mismo Ministerio de Trabajo, que
no nos da las credenciales es el mismo que dice que no las tenemos y que por eso no podemos participar. Entonces creemos que eso fue un proceso que careció de transparencia, ¿verdad? Porque si se nota, casi que los mismos amigos, amigas de siempre han quedado, ¿verdad? Aunque el discurso oficial es otro, pero nosotros sabemos lo delicado que es tener un Consejo Superior del Trabajo que en realidad se vuelve un comité de aplausos, porque la situación que la clase trabajadora estamos viviendo es grave, es gravísima, con los más de 30,000 despidos que van, la mayor parte de gente sin indemnización, no hay oportunidades de empleo, y aquí el funcionariado en las instituciones, ministerios autónomos ha hecho lo que le ha dado la gana, y al estar las instituciones cooptadas, pues que es lo único que queda, es la opinión internacional. Entonces es bien importante el trabajo que va a hacer este consejo, al cual toda la población debe estar vigilante, qué es lo que están haciendo y si realmente tienen coherencia entre lo que hacen y lo que prometieron que iba a hacer y lo que la ley dice. Ok, volviendo al tema de la OIT, tuvimos conocimiento que en estas semanas ha estado presente aquí la OIT, un poco apoyando a la elaboración de las memorias de los convenios que El Salvador tiene ratificados con la Organización Internacional del Trabajo. La UNT y la CNTS están preparando informes a estos convenios. ¿Cuál es el trabajo que sigue de cara a la conferencia internacional del otro año, cuando ya hemos sabido de que tanto el Ministerio de Trabajo como estos sindicatos que están afines al gobierno han declarado públicamente que su objetivo es que El Salvador salga de la lista corta, de esta lista de los estados violadores de derechos laborales, pero sin corregir las violaciones de los derechos laborales, sino como un mero ejercicio de lobby? ¿Cuál es la posición de la CNTS al respecto? ¿Y están haciendo algo? Sí, la CNTS tiene una posición crítica, ¿verdad? Crítica en el sentido no solo por criticar o señalar, sino en el sentido legítimo de, como usted muy bien ha dicho, que no se han cumplido, ¿verdad? Es más, hay, si no recuerdo mal, 13 convenios que toca revisión, por decirlo así, este año, y entonces el gobierno manda, ¿verdad?, informar qué ha hecho para cumplir esos 13 convenios, y las organizaciones, digamos, de más alto nivel, como son las centrales, confederaciones, dan su opinión a través de informes a esa que se les llama memoria, a esos que hace el gobierno para decir si es cierto o no lo que están cumpliendo. Por lo tanto, como ya se están haciendo todas estas preparaciones para la 114 conferencia, será importante, y yo quisiera creer, ¿verdad? Dudo que El Salvador salga de la lista corta, porque realmente sigue incumpliendo, realmente no ha cumplido todas las observaciones, incluso que viene chineando, ¿verdad? Porque no solo son observaciones, recomendaciones que le ha hecho la OIT este año, sino de años anteriores, que cada año ha incumplido, y que el gobierno, ¿verdad?, distintos gobiernos, incluido este, se ha dado el lujo de no responder. Entonces ahí es donde viene la importancia del trabajo de nuestras organizaciones, de decirle a la OIT, por estas y estas razones, esas son, digamos, las memorias, ¿va?, o por estos y estos hechos, decimos y mostramos que no se ha cumplido el convenio tal como debe de ser, ¿verdad? Al contrario, se ha violentado, se ha atacado, se ha, digamos, vulnerado el derecho que el convenio establece. Entonces es bien importante, ¿verdad?, para que el próximo año El Salvador vaya a rendir cuentas, si ha hecho o no lo que he dicho en papeles, porque fíjense que cuando uno lee los documentos que presenta el gobierno, hasta parece que es otro país, parece que no es El Salvador cuando uno lee eso, porque ellos ponen que cumplen aquí, que cumplen allá, pero la clase trabajadora y nuestras organizaciones hemos constatado que no es así. Muy bien, ya para ir cerrando, Sonia, sabemos que son tiempos difíciles para la clase trabajadora, para el movimiento sindical salvadoreño. ¿Cuál es el llamado que usted haría en ese sentido a la clase trabajadora y al movimiento sindical para continuar en esta defensa de derechos laborales? Sí, quizás dos llamados: a la clase trabajadora que está todavía laborando y a la clase trabajadora que fue injustamente despedida, pues que alcemos la voz, ¿verdad? El silencio no nos ayuda, porque el silencio lo que provoca es repetición de hechos e impunidad. Y a las organizaciones sindicales, pues que se pongan del lado de la gente, ¿verdad?, del lado de la gente que representan, para que también la gente pueda sentirse apoyada y respaldada. Y siempre he dicho, hemos
hemos dicho que sin sindicatos no hay defensa de derechos. Lo estamos viendo como de decreto en decreto vamos perdiendo y vamos muriendo en la vida social y la vida laboral, la vida civil también, porque cada vez nos van quitando derechos. Entonces el silencio no nos ayuda en nada, al contrario, provoca más impunidad. Por eso es importante que alcemos la voz, que nos organicemos, y para muestra un botón, ¿verdad? La reciente aprobación del sector salud, ¿verdad? La reciente entrada de una militar al Ministerio de Trabajo, todos son hechos que deberíamos de examinar antes que sea demasiado tarde. Muy bien, con ese llamado nos quedamos, amigos y amigas. Nos vemos en la próxima edición de su podcast Voces de Nuestra Clase.